Queridas profesoras, educadores, educadoras, profesionales y asistentes de la educación, que están 77, 78 personas creo todavía conectados después de 3 días de congreso y de escuchar charlas de técnicas, estrategias, metodologías y los fundamentos de por qué el juego es tan importante en el desarrollo del ser humano. Especial saludo a cada uno de ustedes, a cada uno, porque sin duda que yo desde acá a la distancia, desde Chile, deduzco que son profesionales maravillosos, verlos jugar a través de internet, a Raquel, a Pedro, haciéndonos reír y reconocer la importancia de la felicidad, de la alegría. Cada uno de ustedes, allá son las 12 del día, para nosotros ya es las 13 horas. Sin embargo, nos une un mismo cordón cordillerano, la Pachamama nos une a lo largo de toda Sudamérica hasta Centroamérica con una sola columna vertebral. Vaya un reconocimiento también, así al organismo que nos acoge, con quien tengo gratamente una historia de casi 10 años en este tipo de encuentros, en este trabajo colaborativo sudamericano, centroamericano, que han sido ellos quienes los han propiciado desde muchos años atrás. Así que muchas gracias a ustedes que nos han convocado en esta oportunidad de 100 personas, más de 100 personas en algunos congresos, y no solo trabajan en educación, que tenemos la oportunidad de compartir, más allá de nuestras nacionalidades, más allá de nuestras fronteras, compartir cultura, compartir conocimientos, aprender juntos para hacer una educación cada día más integral y más enfocada precisamente, como hemos visto, a la felicidad, no a la producción, como a veces se ha tendido a confundir. Así es que muchas gracias por la invitación, es un honor, es un privilegio cerrar este congreso después de haber escuchado, como les digo, muchas experiencias, conocimientos, aportes. Por lo tanto, también es un doble compromiso por los años que llevo recorriendo mi país y América, países de Centroamérica, con algunas ideas propias y otras que ni siquiera son novedosas. Muchas las vamos a encontrar que solamente son conceptos que han estado en la historia de la educación, como precisamente la importancia del juego, como la felicidad, pero parece que la educación moderna es un poco sorda, un poco tosuda, e insiste con generar más producción que felicidad dentro de los establecimientos educacionales. Así es que en ese sentido me he sentido inspirado y agradecido por la invitación para cerrar el congreso. Intentaremos con el profesor Andrés más bien que impartir una clase doctoral, no voy a dirigir en este caso ninguna charla de tipo académica en función de alguna hipótesis, no es una investigación. Vamos a compartir lo que sabemos acerca de las condiciones previas para que se desarrolle la escritura inicial. Ahí me voy a enfocar en el juego gráfico, en el juego de la expresión gráfica de los niños de forma espontánea. Y además, ambiciosamente, quiero compartir, a ver si estamos bien en los tiempos y en su tiempo de ustedes, para poder compartir también proyectos de desarrollo del fomento de la escritura, ya a nivel instrumental, y proyectos colectivos que estamos desarrollando. Entonces, esa va a ser la temática. Nuevamente, gracias por la invitación, por el honor de poder compartir con ustedes mi experiencia y los proyectos que van a conocer desde este humilde servidor. Muchas gracias. Efectivamente, bueno, he recorrido una parte de mi país haciendo valer lo que también me ha hecho mucho sentido durante este congreso. Hace 10 años aproximadamente en La Habana, en Brasil, un teatro educativo y sociodramas para el desarrollo local, posteriormente también en investigaciones acerca del sentido del humor en la pedagogía, y ahora, como les señalaba, viendo el programa y en qué parte de los juegos y del aprendizaje podría yo hacer un aporte, una experiencia que estamos desarrollando en un establecimiento en donde me desempeño actualmente como rector. Allí al centro, donde nos unimos en la frontera ya con Perú, con Bolivia, con un mismo folclore, una misma cultura altiplánica, donde termina la Amazonía y comienza el desierto de Tarapacá, el más árido del mundo. Allí a la orilla, el puerto de Iquique. Más arriba, en la planicie, la ciudad de Alto Hospicio, una ciudad populosa, bullente,
Se caracteriza por tener además mucha población de los sectores fronterizos desde el interior, principalmente cultura aymara, de donde proviene la música que nos une y la cultura que nos hermana. Allí dirijo el colegio Santo Domingo Sabio, una de las 23 presencias que tiene la congregación salesiana en Chile. Albergamos a más de 1.600 estudiantes desde pre-kinder hasta educación técnico superior. Los estudiantes se caracterizan precisamente por esa diversidad cultural de la primera región. Se caracterizan también, por lo tanto, por índices de vulnerabilidad, de necesidades materiales, no culturales. Pero la cuarentena, el COVID, nos tiene impedidos de comunicarnos. El establecimiento no está con alumnos, este año no hemos podido hacer clases. Entonces, precisamente a través de la escritura, es que hemos comenzado a conectarnos con la emocionalidad de nuestros estudiantes. Miren por qué lo señalo, porque es justamente lo que nos vamos a encontrar a lo largo de esta exposición como elemento transversal, ¿sí? La capacidad que tiene el ser humano de expresarse, y en este caso a través de la expresión escrita, como un canal que nos ha permitido como establecimiento educacional, como docente, ponernos en contacto con nuestros estudiantes y canalizar sus inquietudes y sus emocionalidades que están por estos días a flor de piel, como en todos nosotros. Así es que bien, me he propuesto compartir estos proyectos que hemos desarrollado en el establecimiento, otros que he realizado a lo largo del país, pero comenzar por lo que me comprometí. Definir y aportar un poco conceptualmente, lo intentaré hacer en breve tiempo, acerca de las condiciones básicas que observo y la investigación también científica actual, en psicología educacional particularmente, nos evidencia de que son condiciones sine qua non antes de iniciar el proceso escolar, donde voy a ir insistiendo en hacer la diferenciación cuando hablamos de una escritura inicial lúdica, espontánea del infante, a cuando ya pasamos al nivel de la alfabetización o la escolarización de estabilidad humana, natural, innata. ¿Sí? La lámina que ustedes ven aquí me lleva 3 noches tratando de resumirla. Esto lo enseñamos en las universidades, en posgrados, en un semestre y hasta en 2 semestres. La psicolingüística se hace en 2 semestres, psicolingüística 1 y psicolingüística 2. Así es que intentaré resumirlo aproximadamente en 10 minutos, para destacar solo los elementos que, como les señalo, probablemente ustedes los hayan encontrado en la bibliografía, en su formación profesional, de algunas áreas, pero son importantes siempre tener en cuenta. Hoy por hoy, creo que no peco de falta de objetividad, al señalar que la tendencia actualmente es a acelerar los procesos de lectoescritura. En general, instalar el proceso lectoescritor a más temprana edad para conseguir comprensión lectora a posteriori. Esto en función justamente de los hallazgos que, entre otras ciencias, las neurociencias nos aportan hoy en día, demostrando de que sí, el niño puede realizar procesos de codificación y decodificación a muy temprana edad. Sí, efectivamente, podemos hacerlo. Y eso y mucho más en términos del lenguaje, como vamos a ir viendo. Pero mientras no se den ciertas condiciones también más intrínsecas a nivel neurológico, a nivel psicológico, e inclusive a nivel motriz, que a veces pasan desapercibidas en este afán de acelerar los procesos a través de la caligrafía, de la automatización, de la copia, de los dictados, dejamos de ver elementos fundamentales que son los que luego nos van a pasar la cuenta en la carrera pedagógica o de aprendizaje del estudiante. Los profesores bien lo sabemos, y cuando forzamos estos procesos, luego no va a ser muy provechoso ni de largo plazo el beneficio que consigamos pedagógicamente. Entonces, por mencionar algunos, la información que nos entrega hoy día la psicolingüística, que tiene más bien estandarizados los periodos en que deben ir apareciendo, surgiendo y evidenciándose ciertas habilidades psicolingüísticas en los menores, nos muestran, por ejemplo, cómo para llegar a la construcción de las primeras palabras es necesario que el infante, no vamos a decir edades todavía, pero
cuando ya a los 6 meses, al año de vida, comienza a emitir sonidos, está pasando por un proceso de discriminación auditiva finísimo, que es a partir de la oración y solo en el contexto, de la situación comunicativa, donde se da naturalmente la conversación o el intercambio de información con su medio ambiente, ahí es donde va afinando, en términos familiares, afinando el oído, este nivel de conciencia fonológica a partir de la conversación, para discriminar analíticamente, de forma espontánea, que dentro de una frase hay palabras, y a esto se le denomina conciencia léxica, que dentro de una palabra también hay sílabas, y finalmente hay fonemas, que son distintivos y con los que va a poder trabajar posteriormente. Este proceso analítico de lo general a lo más específico de las partículas menores del lenguaje, no es de un día para otro, naturalmente, solo pensando a nivel auditivo, de discriminación auditiva y de conciencia fonológica. Esto sucede a lo largo de un par de años y continúa después, posteriormente. Si es que se adquiere una segunda lengua, por ejemplo, este nivel de conciencia va a ser cada vez más específico. También a nivel perceptual, auditivo o visual tiene que darse un proceso de maduración intrínseco con el que venimos dotados, por cierto, pero si no es estimulado y reforzado también desde el medio ambiente como otra condición sine qua non para que se desarrollen estas habilidades, o es contravenido por una estructuración, por una automatización, por obligación y castigo muchas veces dentro del sistema educacional, tampoco van a poder desarrollarse, ¿no? Señalar, por ejemplo, desde el punto de vista del desarrollo esquelético muscular. El sistema nervioso central, desde que venimos del vientre, ¿cierto? Sabemos que viene desarrollándose desde la cabeza hasta las extremidades inferiores. Se llama cefalocaudal. ¿Cierto? Entonces, natural que el niño o niña tienda en el primer año de escolaridad a apoyarse en la mesa porque todavía su cuerpito así lo necesita. Se tiende a apoyar en la mesa porque es caudal, cefalocaudal, desde arriba hacia abajo, esta parte media del cuerpo todavía necesita equilibrarla, apoyarla y fortalecerla. También desde el centro, desde el eje central hacia las extremidades, se le denomina próximo distal. De tal manera que para lograr la primera grafía, el primer registro gráfico, ha debido pasar por afirmar la columna, el tronco, hombros, codo, muñeca, y finalmente para poder llegar a la figura de la pinza, que es la que nos distingue con el resto de las especies y nos propicia y exclusivamente la función manipuladora del lápiz, de la tiza, para poder hacer este ejercicio circular. Recién ahí va a estar en condiciones motrices y oculomotrices, de coordinación oculomanual, para poder descubrir, llamémoslo así, espontáneamente su primer trazo. A esto los psicolingüistas, especialistas en lenguaje, también con pruebas estandarizadas, lo tienen bien identificado aproximadamente a los 3 años, donde aparece la primera figura en cruz y un círculo que el niño o la niña es capaz de reproducir en función de la orden del adulto. Dibuja un círculo, dibuja una cruz. Aproximadamente, esto es lo que se denomina función simbólica, aparece a los 3 años y está estandarizado, más o menos en esa edad. Pero por cierto, lo que quiero señalarles es que no podemos saltarnos estos estadios. No puede darse el descuido de estos aspectos finos del desarrollo, en este caso motriz, pero no solamente a nivel exterior. Esto está sucediendo también simultáneamente a nivel psicológico. Primero a nivel neurológico, por supuesto, y en función de eso los primeros engramas mentales. A nivel sináptico aquí se están produciendo todas esas articulaciones sensorio-motrices primero, que son los primeros engramas mentales según lo que informa Vygotsky, y la neurología actualmente igual también lo confirma, ¿cierto? Son los primeros engramas mentales, son sensorio-motrices. Pero estos a su vez van a ser el cimiento para la construcción de conceptos, en una elaboración un poco más abstracta del pensamiento. Ahí está operando la memoria y los niveles de atención que debieran estar en un adecuado nivel de desarrollo para ir construyendo estos siguientes eslabones. Caso contrario, nuevamente, el ambiente escolar, familiar, cuando detecta estas dificultades y genera programas de estimulación temprana, está
bastante comprobado de que es la compensación adecuada, oportuna, para evitar problemas posteriores. No estamos acelerando, lo estamos ejercitando, habilidades que el infante tiene, pero dado que no todos nacemos obviamente con el mismo nivel de inteligencia, utilizando el concepto de inteligencia múltiple, en otras áreas perfectamente puede ser indemne su desempeño, mientras que en los niveles donde más descendido la estimulación temprana es una muy buena oportunidad. Yo quería destacar, y permítanme dedicarle 2 minutos a dos elementos que he trabajado en congresos anteriores y han sido parte de mis investigaciones. También son conceptos que aparentemente no requieren de mayor explicación y son casi de perogrullo. El ser humano necesita expresarse. El ser humano aprende primeramente por imitación. Sin embargo, pasan desapercibidos también, a mi parecer, fundamentos epistemológicos del ser humano y de sobrevivencia del ser humano. La capacidad de expresión sabemos que nos acompaña desde que somos Homo sapiens, de millones de años, repartidos por todo el planeta. Las figuras rupestres, la pintura rupestre, geoglifos, petroglifos, que demuestran efectivamente que es parte de nuestra naturaleza y de nuestra necesidad, por tanto, fisiológica, expresante. Y naturalmente esto, por más que tengamos virus repartidos por todo el planeta, virus del temor, virus de la incertidumbre, virus del miedo, no se va a poder controlar ese instinto del ser humano. Y en el infante comienza a aparecer a muy temprana edad y comienza a aparecer como juegos. Ahí está precisamente el juego lúdico, el juego del teatro, ¿cierto? Desde muy temprana edad. Los griegos le llamaban capacidad de mímesis, también como una capacidad innata del ser humano. Posteriormente, ya en los años 1960 aproximadamente, Bandura, el psicólogo norteamericano, lo acuña como aprendizaje vicario. Claro, la capacidad del ser humano de ponerse en el lugar del otro. Hoy en día las neuronas espejo también nos aportan desde la neurología, probablemente, ¿cierto?, son las que nos permiten ponernos en el lugar del otro, además. Entonces son aspectos naturales del desarrollo psicoemocional y psicosocial del menor, que muchas veces pasan desapercibidas en este afán por acelerar la escolarización. Y que la invitación entonces que siempre hago es a detenernos en la importancia que estos tienen, que se expresan a través del juego y que en muchas ocasiones el menor, que está sometido a la escolarización, se ve limitado a ejercitarlas hasta que su organismo lo requiera. Ya lo explico ello. Puesto que el juego, también como lo demostró en su momento Piaget, Vygotsky, los que se han dedicado a estudiar el juego, no ha sido otros que han considerado que el juego y la risa, para Freud, por ejemplo, la risa era solo una descarga motriz, una descarga de energía. Para muchos el juego también lo fue así, en la primera mitad del siglo pasado, ¿sí? Luego ya después de la Segunda Guerra, los aportes del constructivismo nos comienzan a dar luces de que estamos frente a habilidades del ser humano, competencias del ser humano que están perdiéndose en los afanes de la modernidad. A muy temprana edad, así también en el menor aparece el instinto de nominar. Al parecer, para algunos lingüistas, esta sería una de las primeras funciones que aparece en el ser humano. Ta-ta, camón, camón, ta-ta, ta-ta. Nominar, a través de la codificación, en este caso oral, que es la primera que habitualmente tenemos. Y esta acompañada de una situación comunicativa, insisto, con olores, con historia, con cultura, como nos indica una orientación de los lingüistas postestructuralistas, ¿cierto? Ahí es donde además, por refuerzo en el ejercicio, el infante le agrega no solamente a la nominación, además intención comunicativa. Tata, dada, tata. Intención comunicativa de interrogación, de apelación, de exclamación, que las copia y se refuerzan en la conversación, en el ambiente. Aquí es donde vamos encontrando, a mi parecer, que se evidencian los primeros engramas mentales. Por mucho tiempo también desde la filosofía, y desde las escuelas cognitivistas, se pensaba que los estadios de desarrollo son estancos y pasan de uno a otro, dice Piaget, ¿cierto?
como por ejemplo la aparición del pensamiento hipotético deductivo alrededor de los 9, 12 años. Pero educadoras, profesores, profesoras, ustedes, papás, hemos visto muchas veces, ¿cierto?, que los niños resuelven problemas por ensayo, error, por tanteo, a muy temprana edad. Entonces ahí ya hay una estructura de resolución de problemas que podemos aplicar posteriormente a la narrativa. Veámonos esto con ejemplos. Aquí tenemos, ¿qué edad creen ustedes que podría tener este pequeñito, esta pequeñita? A un lado tenemos su expresión gráfica y al otro lado tenemos su expresión oral, ¿cierto? Efectivamente podemos estar desde el año en adelante hasta los 3 años, pero ¿dónde quiero quedarme? Para ir abreviando, sería más o menos así, ¿cierto? Tata, camón, 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 tata, tata, camón, tata, camón, ¡boom! Y en esta última es donde quiero detenerme, justamente, porque aquí hay sintaxis. Aquí hay una oración completa con todos los elementos que la lingüística estructuralista estudia, ¿cierto? Lo que pasa es que, claro, el aparato fonoarticulatorio todavía no está preparado, y es normal. Todavía ni siquiera puede emitir algunos fonemas como la R, probablemente. Pero sí, desde la lingüística generativa de Chomsky, por ejemplo, aquí aplicada, al parecer tiene nociones de sintaxis porque el Tata se subió al camión y se fue raudamente, a lo mejor a algún lugar, ¿cierto? Y todo eso está sintetizado con un boom. Eso es la expresión oral. En la expresión escrita, en la expresión precaligráfica, los psicólogos a esto le llaman, fíjense que como quedó acuñado este dibujo infantil, que se llaman garabatos, garabateos, ¿cierto? Palotes se le llaman los primeros dibujitos, y un poco hasta despectivo, ¿cierto? Pero hoy en día tenemos conocimiento y tenemos claridad de que aquí probablemente este pequeño hizo su primer registro gráfico, ¿sí?, a partir de una codificación mental. Este probablemente sea el camón del Tata. Y ahora ya tenemos entonces la asociación de un engrama motriz, sensorio-motriz, cuando él va y se sube y siente el ruido del motor, la figura del Tata, y ahora además una representación gráfica. Esto se ha dado en forma lúdica, espontánea en el niño, en forma natural. El riesgo es cuando lo escolarizamos y lo pretendemos estructurar. Y por supuesto que ahí arruinamos la fiesta, ¿no? Ya la charla anterior de Raquel nos ha demostrado de cuán es importante tener que conservar ese estado de satisfacción, ese estado lúdico, emocional en el aprendizaje. Caso contrario, se nos cae todo el proceso de escolarización. Así también es que yo creo, y insinúo entonces, es que no es tan complicado llegar a una estructura narrativa de inicio, desarrollo y fin. Está al parecer en nuestra programación, es fácil para el menor comprenderla desde el juego. Siempre resuelven problemas, siempre se enfrentan a una situación problemática y buscan soluciones. Entonces ya está nuestra programación, por así llamarle, ¿no? Luego podemos pasar, fíjense ustedes, y estos son ya trabajos de nuestros estudiantes, nuestros pequeñitos del Colegio Santo Domingo Sabio. Aquí Miguel nos comparte su experiencia de estar viviendo en aislamiento con su familia, producto del COVID-19. Entonces aquí en el primer dibujo hay una invasión, ¿cierto?, de virus que están ahí en la calle invadiéndola. Él se resguarda en su casa, hace oración, y después se nos muestra totalmente protegido dentro de su casa, una puerta bien expresiva que lo protege de todos estos virus que están rodeándolo, pero él adentro de su casa, ¿cierto? Y de esa manera Miguel ya nos pudo expresar narrativamente, ha escrito, sin todavía usar letras, su experiencia emocional. A partir de esa, entonces una narrativa. Otro ejemplo, el de Felipe. Aquí ya Felipe, él en 8 cuadros, nos va a mostrar también su historia, su experiencia, y él ya tiene uso de letras. Él ya es capaz de asociar grafemas y fonemas, y algunas palabras. Por favor, ¿por qué quise mostrarles y compartir el de Felipe? Porque a veces, en este afán de aceleración, ante un trabajo de esta naturaleza, la tentación podría ser corregirle la gramática. Vino muchos virus, yo estaba triste de mi escuela,
Pero es una maravilla, él se pudo expresar. A veces cuando los niños pasan de un país a otro, comenzamos con los problemas metodológicos, porque él aprendió en mayúscula, acá le enseñan en minúscula, que le enseñaron así, analíticamente, que acá se enseña sintéticamente, que allá se enseña fonológicamente, y acá gráficamente. Metodologías para discutir tendríamos siglos. Los que no quiero que perdamos de vista en esta invitación es que Felipe se está expresando ya a través del dibujo y a través de la expresión escrita. Eso es lo maravilloso. Aquí hay una narrativa, luego él va a ir descubriendo, y acompañado por el adulto en su momento, las correcciones que tenga que hacer para irse adaptando a una gramática estandarizada. Lo importante que aquí es situacional y le ayuda a comunicarse. Ese es el final. Así es que bueno, él finalmente, después de hacer un recorrido por todas sus experiencias, también llega a un satisfactorio final, jugando con su familia, que es su resolución del problema. Para ir cerrando esta parte, yo les advertía que podía ser un poco tediosa porque les requiero sintetizarla, pero ya entonces lo que queremos mostrar ahora es que, habiendo atendido todo este proceso anterior y habiéndolo acogido en forma de juego, en forma lúdica, espontánea, donde el adulto acompaña, hace de mediador, le nutre, por ejemplo, de preguntas para que su imaginación vaya desarrollando la narrativa a partir de su propia experiencia. Preguntas, estrategias, técnicas de desarrollo ahora de la expresión escrita, una vez que está instalada la alfabetización, la lectoescritura. Jugar con personajes, esto acompañado de todas las otras formas de expresión naturales que tienen los niños, ¿cierto? Y las relaciones que hay entre estos personajes. Entonces ahí ya hay un inicio de una narrativa, de un cuento con el que se puede comenzar a trabajar. Este es un personaje, este es otro personaje, y cómo se relacionan, qué pasa entre ellos dos, porque esa es la vida. Esa es la vida. Somos seres humanos y tiene sentido nuestra humanidad cuando es con otros. Ahí, con los otros somos. De otra forma no somos humanos. Fíjense que eso es curioso y suena fuerte decirlo, pero cuando un ser humano se cría si no ha conocido la especie humana, si se cría con otra especie, adquiere toda la codificación y hasta su conformación fisiológica comienza a adaptarse a la otra especie. Por tanto, nosotros somos con los humanos. ¿Sí? Entonces, a partir solamente de ese pequeño juego, de identificar personajes y cuáles son sus relaciones. Situaciones, ¿qué haces tú cuando estás encerrado? Entonces, ¿qué haría Pedro cuando está encerrado? A partir de esas situaciones, cuando estás triste, cuando estás contento, cuando estás de cumpleaños, a partir de su experiencia, luego la transferencia y comenzar a construir a nivel ya de pensamiento, a nivel de imaginación, todas las situaciones que se les ocurran. Bastará cambiarlos de planeta, simplemente los niños hacen el resto. En fin, no voy a darle todo el detalle de estos ejemplos que he puesto acá, cómo se crean cuentos colectivos, de a dos, de a tres, por internet pueden buscar muchos. He visto también tableros, juegos de mesa, que con una cajita de objetos que produzcan sonido, o un dado que por diferentes lados, en vez de números, tienen imágenes, animales, personajes. Entonces, lo que te toque al azar, comienzas a describirlo y al siguiente turno la otra persona aparecerá otro personaje y vamos armando un juego que también hemos visto páginas que nos ayudan a desarrollar historietas, cómics, ya bien prediseñadas. Entonces el estudiante crea los personajes, les pone peluca, les pone bigotes y además le pone un globito con las frases, con las oraciones, con las interacciones. Infinidad de juegos que solo lo que pretenden, y aquí es importante la diferencia, desarrollar la expresión escrita de forma lúdica, entretenida, no competitiva, no escolarizada. Desarrollar el placer, el gusto por expresarse a través de la expresión escrita y en su funcionalidad comunicacional. Para luego pasar, creo yo, a un concepto que podríamos llamarle escritura instrumental, cuando ya entonces esta habilidad escritural está al servicio de otras disciplinas, para las ciencias, para las matemáticas, para la investigación folclórica. Vamos a ver proyectos de ese tipo. Aquí
nosotros hemos querido hacer la diferencia, hacer un punto de inflexión también, porque ya cuando pasamos a hablar de proyectos de desarrollo, de fomento de la escritura, nuestra experiencia en los establecimientos, en el sistema educacional, nos invita a también no caer o no quedarnos solamente en lo lúdico de la expresión escrita ya cuando está instalada a nivel escolar. Si vamos a hacer un concurso de afiches, si vamos a hacer un concurso de poesía, si vamos a hacer un programa de fomento del cuento corto, generar planes estratégicos también dentro de los colegios, que no solamente sea la actividad lúdica que se realiza una vez, o el evento, o el café concert, y después nunca más se realiza. Ser sistemático en ello, ser planificado, ser organizado, y evidenciar cómo esto impacta en los procesos de enseñanza-aprendizaje también a nivel escolar, a nivel de aula. Entonces, a esto le denominamos un proyecto nosotros de desarrollo de la expresión escrita o de fomento también del talento escritural, ya más a nivel literario. Entonces, ahora al servicio la escritura de otras disciplinas. A nivel de curso, ajustados por los profesores de lenguaje para fomento de la escritura y dentro de los programas de estudio, pero luego en un nivel también competitivo de formación de talentos. De eso, un ejemplo, y algunos que vamos a compartir con ustedes, es lo que nos va a contar el profesor Andrés Rojas, también del Colegio Santo Domingo Sabio. Valga decir que el profesor Andrés no es de lenguaje. El profesor Andrés, ¿por qué quise invitarlo? Porque él, creativamente, utilizando la escritura para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, además hizo el enlace con la cultura local, con el folclore de nuestra región. Y ese trabajo interdisciplinario maravilloso es el que quiero invitarlo a que pueda compartir con ustedes en esta ocasión. Profesor Andrés Rojas. Gracias, don José. Primero, antes de comenzar, me gustaría saludar al CID, agradecerle la oportunidad de poder compartir con ustedes esta linda experiencia, y también agradecer a ustedes que están detrás de estas pantallas. Un abrazo virtual para cada uno y cada una de ustedes. El proyecto se trata de este librito que está acá. Por favor, don José, trabajar en problemas matemáticos. Como decía don José antes de presentarme, cómo relacionamos la matemática con la escritura, ¿ya? Con la escritura creativa. Entonces les voy a contar más o menos cómo surge esto y cuál es la culminación de este proyecto. Por favor. ¿Por qué surge esta actividad y cuál es la problemática a la que nosotros nos enfrentamos? Fíjense ustedes que los libros del ministerio ya presentan habitualmente los contenidos matemáticos en torno a problemas, ¿ya? En este caso, el contenido de la función afín, que se presentaba con la siguiente situación. Dice: Juan es un taxista que cobra 280 pesos por bajada de bandera y 60 pesos por cada tramo de 200 metros recorridos. Y después está todo el desarrollo cierto matemático que implica esa situación. La dificultad se presentó en el concepto de bajada de bandera, ¿ya? ¿Por qué? Porque en nuestra región y en nuestra ciudad los taxis tienen un costo fijo, ¿ya? En cambio en la capital los taxis cobran por metro recorrido, tienen el dispositivo del taxímetro. Por lo tanto, había una separación entre la experiencia del estudiante y la experiencia que proponía el ministerio a través de los textos de estudio. Por lo tanto, dentro del aula se genera una discusión súper rica, ¿ya? Donde la estudiante Valentina Valcarce me dice: profesor, ¿por qué nosotros no diseñamos problemas que tengan que ver con nuestra realidad, con nuestro contexto, y lo ofrecemos después a otros estudiantes para que se sientan involucrados? Y me pareció una muy buena idea, por eso que hay que estar siempre atento a lo que dicen los estudiantes, y le comenzamos a dar la vuelta. Por favor, don José. Para poder abordar esta problemática nos basamos en dos autores prácticamente. El primero es George Poliá, que es un matemático húngaro, que en el 45 lanza un libro que se llama Cómo plantear y resolver problemas. En él nos ofrece un método para poder resolver problemas matemáticos que se basa en 4 pasos. ¿Ya? El primer paso, entender el problema. El segundo paso es configurar un plan. El tercer paso es ejecutarlo. Y el cuarto es mirar hacia atrás y ver si es que la solución que yo estoy planteando es coherente con lo que el problema pide. En este caso, el estudiante no entiende el problema, ¿ya? Entonces
el problema tiene que ser capaz de darse a entender, de acuerdo al contexto. Por favor, don José. Y otra autora también muy interesante, Cincia Bonotto, en 2013 nos invitaba a los matemáticos, a los profesores, a que los estudiantes también crearan sus propios problemas, ¿ya? Y si uno hace un recorrido más atrás, en el 89 ya el Consejo Nacional de Profesores de Matemática también nos decía que la creación de problemas por parte de los estudiantes es el corazón del quehacer matemática. Por lo tanto, también hay antecedentes potentes de la importancia de que los estudiantes creen sus propios problemas. Por favor, don José. Dentro del desarrollo de la actividad y con el aporte de estos dos autores, pudimos identificar 4 pasos, que son una adaptación más bien de los pasos de Poliá. El primero es que los estudiantes tienen que identificar un elemento, un personaje, un lugar, acontecimiento, etcétera, con identidad local o regional. Si yo a ustedes los invito a pensar en algo que sea propio del lugar donde están insertos, seguramente se le van a venir a la cabeza muchas ideas, personajes, lugares, comida, etc. Lo segundo es investigar un dato cuantitativo, numérico, de ese elemento seleccionado. La fecha, la altura, la masa, el precio, la cantidad del ingrediente, etc. Lo tercero es crear un problema matemático que al resolverlo exponga el dato investigado en el paso 2. Y finalmente hay que escribir una reseña para contextualizar el problema. Estas imágenes que don José ha ido mostrando, ¿cierto?, son la culminación de esta primera fase. Así recibía yo los problemas, en una cartulina decorada, ¿cierto?, con la expresión del estudiante, la escritura, y al reverso estaba el desarrollo de este problema en términos ya más matemáticos. Por favor, don José. Para poder llevar a cabo esta actividad trabajamos de forma colaborativa, con 3 asignaturas. Tuvimos historia, matemática y lenguaje. En historia desarrollaron todo lo que tenía que ver con reconocer la identidad local, reconocer este elemento, investigar, compartir con las familias para saber qué cosa podía representar el estudiante en su problema. En matemática, todo lo que tenía que ver con el contenido. Yo en ningún momento le exigimos que tuviese que estar vinculado a un contenido. En ese sentido era como bien creativo y bien abierto. Ya el estudiante elegía si es que quería hablar de potencia, de multiplicación, división, etc. Y el nivel de dificultad tampoco era no tenía nada que limitar ahí. Y en lenguaje trabajaron la reseña, ya todo lo que era que la reseña fuera original, ya que cuidaran la redacción, la ortografía. Finalmente se escogen 24 problemas de un total de 120 aproximadamente. Y acá hago alusión a lo que decía don José. Hay este tipo de actividades las podemos llevar a un nivel competitivo también, donde los estudiantes son conscientes de que de estos 120 problemas que llegaron, íbamos a escoger 24 para lanzar el libro que les mostré recién, que iba a ser impreso a todo color y que finalmente fue revisado por la universidad local en todo lo que tenía que ver con la resolución, porque trae la solución de los problemas también en el libro. Entonces eso lo trabajamos con la universidad acá, con dos académicos. Por favor, don José. Bueno, acá está el lanzamiento del libro. Fue una actividad muy emotiva. Los estudiantes firmaron los ejemplares, los autores. Ahí tengo una foto con algunos de ellos. Créanme que acá yo destaco algo muy importante. Primero que este libro ofrece problemas de estudiantes para estudiantes. ¿Ya? Eso hace que el vínculo que se establece entre el problema y el estudiante sea más directo. ¿Ya? Y por otro lado, la gracia que sintieron los estudiantes al estar en un libro. ¿Ya? Yo creo que a veces pensamos que por esto de la digitalización, del celular, qué sé yo, los estudiantes han perdido el amor al libro, y no es así, todavía está ese romanticismo de estar en una página impreso con tu nombre. Entonces, los invito también a ustedes a que sean parte de esto, ojalá que puedan incentivar este tipo de proyectos también. Yo después les voy a dejar el link para que ustedes lo vean en digital, el libro completo. Don José, por favor. Acá hay un problema, que hay un análisis más que nada para que sepan de qué se trata el producto final. Hay una ilustración, ¿cierto?, con el nombre, que en este caso el volcán Isluga, y hay una reseña que está marcada en rojo, y una parte que está marcada en azul, que es el problema en sí. Este lo hizo Erika Castillo, del segundo medio C, que viene siendo de 14, 15 años más o menos la estudiante. Por favor, don José. Atraviesan
distintas temáticas. Por ejemplo, este es de la fiesta de San Lorenzo, ya que es el santo patrono de nuestra región. Por lo tanto, nuestros estudiantes que don José mostraba al comienzo en este video, muchos de ellos son muy religiosos, pues entonces hacen peregrinaciones para ir a ver a este santo. Don José, por favor. Otros temas, los aspectos culinarios. Ya Matías es un pueblo en nuestra región, pequeñito, pero que es una parada obligatoria prácticamente para cualquiera que va para allá, traer alfajores, que es un dulce. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, voy a leer un poquito el problema. Dice, sabiendo que cada alfajor tiene un diámetro de 8 centímetros y una altura de 4 centímetros, ¿cuántos de estos alcanzan en una caja de 16 centímetros de ancho, 24 centímetros de largo y 12 centímetros de alto? Entonces yo lo situaría dentro del contenido, digamos, en geometría, y no es un problema que tenga un nivel de dificultad tan alto, pero sí invita mucho a resolverlo porque es algo que el estudiante conoce, y si alguien no lo conoce, lee la reseña y queda claro de qué se trata esto. Don José, por favor. Este también es muy bonito. Es de Arturo Godoy, es un boxeador local. Fíjense que está como antiguo el dibujo porque precisamente es de 1940 este personaje. A la región se le conoce como la tierra de campeones, a nuestra región. Y Cristóbal, que es el estudiante que hizo este problema, no sabía por qué, y se enteró acá por eso, ya porque él, dialogando con su abuelita, me contaba, ella le dijo que en algún momento existió Arturo Godoy, que fue un gran boxeador iquiqueño que se fue a enfrentar con Joe Luis en Nueva York a pelearle el título mundial. Y en su problema, miren lo que dice: ¿cuál es el número de peleas ganadas por nocaut de Arturo Godoy? Corresponden a 13 menos que la mitad de las peleas totales disputadas. O sea, yo al resolver ese problema sé cuántas peleas ganó por nocaut Arturo Godoy. Don José, por favor. Bueno, para finalizar, los pascueros. ¿Ya? Los pascueros acá en nuestra realidad, para la Navidad, las empresas, las familias hacen carros alegóricos y lanzan caramelos a los niños. ¿Ya? Entonces es un recuerdo de nuestra niñez bien potente. Daniela en este caso hizo un problema que tiene que ver con cuántas pastillas tienen que comprar para poder participar en esta actividad. Por lo tanto, también yo estoy seguro que si le muestro este libro, y de hecho he hecho el ejercicio de mostrarle el libro a estudiantes, de verdad los conmueve y se motivan a trabajar en esto, a realizar el ejercicio. Más que el contenido en sí, es la invitación que hace a conectarse con un relato que viene de un estudiante y que viene de su realidad también y de su contexto. Eso sería. Don José, por favor, puede continuar con otro de nuestros proyectos. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, como ustedes pueden ver, se fijan aquí, está demostrado la escritura, entonces, ahora al servicio de otras disciplinas, y cómo es capaz de articular diferentes asignaturas, transformarse en un proyecto entretenido de estudiantes que escribieron problemas matemáticos para otros estudiantes y referidos a sus realidades culturales. Eso es lo maravilloso que queríamos, desde mi fascinación, he querido compartir con ustedes. Les comentaba que también en este distanciamiento que tenemos con los estudiantes desde el Colegio Santo Domingo Sabio, hemos generado iniciativas y proyectos para seguir relacionados con ellos y que puedan canalizar a través de la escritura su experiencia de estar en sus domicilios. Así que generamos también este concurso de cuentos cortos, adaptados para diferentes niveles, le llamamos Relatos de una Pandemia, que también ya fueron seleccionados y vamos a poder publicarlos como las experiencias de los estudiantes, y además de los estudiantes, nuestro objetivo, que está señalado acá cuando lo publicamos, estas bases, es de que ellos sean los portavoces a través de sus textos, de sus cuentos breves, de las experiencias de sus propias familias. Así es que ha sido una experiencia riquísima que nos ha permitido llegar a los estudiantes y que ellos puedan expresarse y puedan seguir desarrollando sus habilidades, en este caso de escritura. Entonces, además, como les señalaba, siempre es importante en estos proyectos, y de acuerdo a lo que les mencionaba también como antecedentes teóricos, importante el modelaje. Les enviamos sugerencias, transparentamos cuáles son los indicadores de logro de este concurso, de cualquier concurso, que el estudiante, que el apoderado tenga claro qué es lo que se pide de él y cuál es el modelo que se le está enseñando o entregando. Y así también fue que les publicamos algunos modelos para que ellos lleguen a motivarse
y se atrevan a participar. Con evaluaciones, estos son aportes de las mismas profesoras y profesores de las asignaturas de lenguaje, por cierto, ¿cierto? Y también la biblioteca del establecimiento, participando porque son ellos los especialistas en los programas de estudio por niveles para poder desarrollar rúbricas o instrumentos de evaluación que vayan a traducirse en la evaluación ya sea sumativa o formativa dentro de la sala de clase, en un primer momento del concurso. En los segundos momentos, claro, ya estamos hablando de premios, de estímulos, aunque sea un pequeño certificado que se le entregue a los niños, un caramelo, una felicitación, un reconocimiento público, pero es importante cerrarlo porque además, en el caso del proyecto del profesor Andrés Rojas, la motivación por ser publicado y quedar en la biblioteca, ser un autor de libro, además la satisfacción de los niños de haber creado. Miren lo maravilloso que hemos podido conocer gracias a este concurso, por ejemplo. De cuáles son sus motivaciones, de cuáles son los hallazgos, los descubrimientos, las alegrías que ellos tienen en esta situación. Hacer pan, que la mamá los regalonea con cosas ricas como panqueques. Y bueno, en Europa también las investigaciones muestran que la experiencia de estar encerrados en sus casas, en familia, sí, por otro lado, también ha generado una posibilidad fenomenal, única, por una revalorización que está apareciendo en el testimonio de los propios estudiantes, por la cotidianidad de su hogar, por hacer pan, por regar una planta, por compartir, por jugar con sus padres. Cuando antes estábamos todo el día unos en la escuela y otros en el trabajo, ahora nos vemos en la obligación de sortear las dificultades de convivencia y aparecen en los textos una revaloración de los niños o de los jóvenes ya, a través de la expresión escrita, del trabajo de sus padres, como es el caso de esta niña, por ejemplo, que toma una conciencia que sobrecoge por la situación económica porque no pueden dejar de salir a trabajar a pesar del riesgo de contagio. Entonces, sin duda que en este caso el instrumento que utilizamos fue el concurso, pero el objetivo naturalmente era que ellos se expresaran y todos recibieron un estímulo también. Algunos testimonios de este concurso de relatos de una pandemia que le permiten, como insisto, a los estudiantes expresarse, ya estos son trozos, partes de los cuentos que estudiantes de enseñanza media nos enviaron. Solamente mencionar este último como ejemplo, permítanme. Aquí en este caso la alumna utiliza una figura literaria de personificación acerca de la pandemia y se dirige a ella interpelándola. Pandemia, hoy he entendido tu llegada, he entendido tu rabia, he entendido que la vida es importante, he entendido que hoy volvemos a casa para amarnos y querernos, he entendido todo lo que no quise ver. Lo que no quise ver, fíjense que maravilloso esta niña del segundo, tercero medio, y ella hace esta reflexión que gracias a estas condiciones, ahora está pudiendo ver en su hogar, redescubrir a su familia en estas condiciones. Entonces son hallazgos maravillosos que solamente la expresión escrita en este caso, y habiéndola hecho instrumental, nos ha permitido llegar a los estudiantes. Este último es de algunos años atrás. Es otro programa, en este intercambiamos estudiantes de una región con otra en el país. Otro problema, más amplio aún. ¿Ya? Cómo desarrollar integración entre estudiantes de escuelas públicas de Chile, de regiones extremas, a partir de una investigación sociocultural. Ustedes pueden ver, ¿cierto?, en el mapa que nuestro país, Chile, es largo, extenso, y que pasa por todos los climas desde la Antártica hasta el trópico. Pasa por todos los climas. Entonces, eso genera también dificultades de integración, ¿sí?, sociocultural, sobre todo para las regiones que son extremas, ¿sí?, y de una visión más amplia de su país. Entonces, esa era una dificultad, y teniendo la oportunidad de dirigir departamentos educacionales más amplios de tipo regional, pude generar un intercambio entre estudiantes de estas dos regiones extremas del país, de la 10ª región y nuestros estudiantes de acá de Iquique. Pero esta vez era con también un nivel un poco más elevado de dificultad, pensando en estudiantes de tercero o cuarto medio, ensayos de investigación sociocultural,
breves de 4 páginas, pero ya ajustados a un modelo de investigación científica. Bueno, también sus rúbricas, y para la etapa de preselección, como les decía, que siempre recomendar que entonces sea los propios profesores de lenguaje, las propias profesoras, quienes diseñan estos instrumentos, porque son los especialistas en los indicadores de logro de los programas de estudio de cada nivel. Luego, la siguiente etapa es de carácter literario, de concurso voluntariamente. Eso es muy importante también, que los estudiantes que teniendo y demostrando habilidades literarias, no se atreven a veces a participar o seguir escribiendo, lo mismo en la música, en la pintura, en el deporte. Entonces hay un momento que el profesor o el apoderado, el padre, tiene que también saber tratar delicadamente, porque apurarlos a pasar a una etapa competitiva cuando ellos no lo quieren muchas veces, aunque tengan muchas habilidades, no se les puede forzar, ¿sí? Entonces, distinguir esos dos momentos, y para el primero de preselección, rúbricas, pautas de evaluación de los mismos profesores. Y lo logramos, pues, eran dos culturas totalmente diferentes. Viajaron los estudiantes de la primera región a conocer la región de los ríos, y al revés, de los de la región de los ríos viajaron con un profesor de su curso a conocer la otra región, teniendo una estadía de 4 días, donde iban a comprobar sus hipótesis que habían levantado en sus ensayos de investigación. Había sido una etapa previa solamente investigación bibliográfica, entonces ahora ellos iban a ir a comprobar a la otra región sus hallazgos bibliográficos, y luego traían eso de vuelta a su curso. Un ciclo completo que pudimos generar con muy pocos recursos, créanme, puesto que solamente las 2 municipalidades extremas tuvieron que poner los pasajes de 4 estudiantes y un profesor para que viajaran, puesto que la municipalidad que los acogía abastecía a la semana como un paquete, o hacíamos un programa de recorrido por la región. Así que solamente los gastos de pasajes significaron el costo para poder, imagínense, poderle brindar a estudiantes que nunca ni siquiera habían podido salir de su ciudad, viajar en avión e ir a conocer el otro extremo de su país, gracias justamente también a sus habilidades escriturales. Vamos terminando, profesor don Andrés Rojas, estamos en el tiempo, y ya el otro proyecto yo creo que lo vamos a dejar para el otro congreso, ¿sí? De ahí les vamos a contar en el próximo congreso el otro proyecto que tenemos, porque estamos emprendiéndolo recién, y no sé cómo nos vaya a ir. Ya contempla para nosotros intercambios interplanetarios con el profesor Andrés, entonces vamos a generar ahora un intercambio entre planetas. Vamos a ver cómo nos va, y en el próximo congreso les contamos. Muchas gracias por su atención, esperamos haber compartido nuestra experiencia, y con humildad que sea un aporte para todos ustedes.